Ya comienza Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Que soy coqueto, no, hombre, lo que pasa es que yo creo que ahí es... soy un tierno. Con Andrés Charria y Martín Jaramillo. Relájese, disfrute, tómese una pola y síganos en redes en @AndrésCharriaS y @TinsaOficial. Ah, y suscríbase a este podcast. Luciano, ¿cómo está usted? ¿Qué ha habido? Oiga, vea que hoy tenemos una conversación más bien jurídica, creo yo, porque hay dos abogados muy malos y yo en este... Mentira, no, pero sí creo que... No, la verdad el abogado malo acá soy yo, pero hoy venimos con una historia que usted ha contado bastante aquí en el podcast y sobre todo cuando hablábamos, por ejemplo, con nuestros amigos de Celia sobre salud mental en cuanto al retiro y en cuanto a la preparación para el retiro y... mejor dicho, a la bienvenida al invitado, hágalo usted. A ver, yo tengo un gran amigo en el derecho deportivo. Hay mucha gente que habla mucho y hace poco. Y me apareció en un asado un tipo que me dijo, mucho gusto, yo lo quiero conocer a usted, es un honor, hágame el favor. Y calcule. Y apareció Guapa. Guapa es Andrés Felipe Guapacha. Andrés Felipe Guapacha, yo nunca lo vi jugar, pero el apellido es tan sonoro que siempre me quedó. Entonces le dije, ¿usted fue jugador de fútbol? Y me dice, claro, doctor. Y le dije, no, weón, el importante es usted. Acá, haber salido, yo digo, lo dije hoy, lo estaba comentando, ser una vez titular en un equipo profesional de fútbol es dificilísimo. Guapa fue 9 años, creo, no sé si titular, pero jugó 9 años como futbolista profesional. Pasó por Quindío, Pereira, obviamente equipos de muy poco nombre, pero jugó y le pegó a los de los buenos nombres. Quindío, Pereira, Pasto y Envigado. Defensa central, grandote. Me dijeron, Guillermo Ruiz, por ejemplo, dijo que no era malo, que no era Beckenbauer, pero que no era malo. Como decimos, cuando no son malos, pero no son buenos, que era rendidor. Guapacha tuvo una idea que me parece brillante, pero además me parece admirable quien la hace, porque 9 años de fútbol, y también lo hablamos, son 9 años donde uno no toca un libro. Son 9 años donde entre concentraciones, viajes, partidos, pues queda mucho tiempo libre, pero ya no lo contará Guapa, no hay mucho tiempo para estudiar. Guapa, después de terminar de jugador, creo que un rato se dedicó a hacer otras actividades, pero después tuvo la brillante idea, y lo estoy diciendo sin una pizca de ironía. ¿Como su frente? De dedicarse al derecho. Estudió derecho y con el tiempo se dio cuenta que en el deporte y sobre todo en el fútbol faltan personas que conozcan el fútbol de adentro, que conozcan el fútbol base y que sean abogados. Guapacha para mí es un gusto, es una de las personas que yo más quiero en este gremio de abogados deportivos. Mi esposa lo ama, cada vez que yo me emberraco con él porque a veces dice bobadas, me regañan a mí, pero pues ese es. Andrés Felipe, un gusto. Maestro, el gusto es mío, gracias por la invitación a ti, Andrés, Martín, y me habían amenazado mucho con esta invitación, aquí hoy ya la tenemos, de verdad gracias por esas generosas palabras, Andrés, con la que me presentas. Yo guardo siempre el aprecio y la admiración a ti, siempre lo digo cuando tengo la oportunidad, tú eres la luz de adelante, la luz que alumbra en el ámbito del derecho deportivo aquí en Colombia. Calcule. Y bueno, cómo no aprenderte de las cosas buenas que has hecho y bueno, aquí estoy para contribuir un poco dentro de ese foro que llamamos derecho deportivo, que a veces se hace... No, pero este no es derecho deportivo, esto es otro fútbol. Guapa, bueno, hablemos. Yo en lo que tengo la oportunidad de aportar. Hablemos. No, vamos a hablar de otro fútbol. Hablemos. Una de las cosas que yo siempre he preguntado y que casi nadie me puede responder es qué se siente salir a un estadio lleno como jugador. Es decir, son equipos chicos, pero que de todos modos tienen una hinchada. ¿Qué se siente salir? Seguramente tocaron partidos con América, con Millonarios, con todos esos. Y un estadio lleno, cuando uno está en el estadio, es muy emocionante. ¿Qué se siente salir o que lo puteen o que lo aplaudan? ¿Cómo es eso? Andrés, te lo voy a contar a partir de un déjà vu que tuve en mi primer partido profesional
en el 96. Yo debuté en un clásico Pereira Once Caldas, que es toda una novedad, es un suceso en el eje cafetero, el clásico entre Pereira y Once Caldas. Debuté un 5 de agosto del 96 y cuando yo salgo del túnel antiguo del Hernán Ramírez Villegas hacia la cancha, me di cuenta que yo ese momento ya lo había vivido, con a lo que denominan un déjà vu. Era tan fuerte la programación que yo había hecho de querer ser un jugador de fútbol profesional, que en algún momento de mi sueño lo viví y sabía que iba a seguir en el momento después de que salí del túnel, que iban a gritar mi nombre. De la hinchada de Sol del Pereira, del Hernán Ramírez Villegas, pues tenía por costumbre alentar la nómina, pues gritando el nombre, y entonces la gente, pero yo ya lo había soñado, yo lo había vivido, y siguió, ¿no?, el sueño. Guapacha, decía la tribuna de Sol, que es generalmente ocupada por la gente de Cuba, que es un barrio muy representativo de Pereira. Entonces, como te digo, Andrés, lo que sentí fue un tema para el cual ya me había preparado. De hecho, el partido lo terminamos ganando 3-2 contra un Once Caldas muy bueno, que en ese momento tenía, me acuerdo mucho de él porque de hecho también es mi amigo, Arnulfo Valentiero. Ese fue nuestro primer invitado. Ese sí, se iba a decir. En sus primeros pinos como profesional. Ese sí es un crack. Ese sí. Guapa, pregunta. ¿Con quién de los duros así que uno se acuerde de esa época de... Por ejemplo, el Cali, todo entendido que igual el Cali ya en el 99 pues era duro, el América también era bastante fuerte en su momento. ¿Con quién le tocó jugar así de los duros? Un Gareca, por ejemplo. Víctor Bonilla. Esa pregunta me la habían hecho de otra forma. Un periodista un día me dijo, ¿usted quién le dio Melo? Y le dije con todo, pues, desprendiéndome de cualquier defensa, le digo, a mí me dio Melo el Anthony el Pipa Ávila. ¿El Pipa? Muy, muy difícil de marcar. Marcarlo a él, a Elson Becerra, a quién más te digo, a Agustín Delgado, el ecuatoriano. Marqué a Daniel Tirger cuando estaba en el Cali, en Quindío también me correspondió. Claro. Hamilton Ricard. Cuando la disputa era con alguien que se parecía a mí muy físicamente, les cuento, era muy fácil. Marcar a mí a Hamilton se me hacía fácil porque éramos dos tipos robustos, fuertes, muy potentes, si se quiere, más potente el que yo, pero se me hacía fácil marcarlo. Pero cuando el tema era marcar a Anthony el Pipa Ávila, a Orlando Maturana, el Pony, a marcar a Elson Becerra, que en paz descanse, de verdad que era muy complejo, pero con Elson tuve muy saldo a favor. ¿Sí? Con Anthony el Pipa Ávila sí me volvió un 8. ¿A quién le pegaste? ¿A quién le pegaste? Esa es buena pregunta, Andrés. Me di muy fuerte con Pacho Foronda, que hoy es amigo mío. Uy, ese es muy amigo también. Los tiros, yo creo que el estilo de Pacho y el mío con el VAR no es incompatible. Saldríamos expulsados en todas las fechas. Eran cuando él subía a la pelota quieta en favor de Once Caldas o Nacional, que fue con los equipos que lo enfrenté, pues era complejo porque eran, aparte de los insultos, Pacho te iba fuerte. Alguna vez tuvimos hasta un escupitajo que me hizo, y eso sí, pues, eso te desacomoda, y tuvimos mucho roce. Con él me di muy fuerte en los partidos que enfrentamos, ya sea que estuviese en Pereira, en Envigado, él en Once Caldas y Nacional, que fue donde jugó aquí en Colombia. Pero delantero, ¿a cuál le pegaste? Un delantero que pasa a él, o no pasa a él, pasa la bola, pero no ¿a quién le pegaste? Mira que yo no, a pesar de que era pues robusto y a veces lenteja. Sí, también, con Aristizábal del Nacional me di muy duro, con el Gato Pérez, pero con el Gato les voy a contar, en mi etapa de formación yo estaba en el Boca Juniors. Boca Juniors, la categoría última, la primera C, nos llevaba el profe a competir con América Profesional, como de sparring, en semana. Y era un partido muy, muy parejo en términos de que eran muchachos de 18 o 20 años buscándose una oportunidad en el fútbol contra equipos o jugadores que ya están en el ámbito profesional. Y entonces esos partidos de sparring Boca contra América en Cascajal, en las que estaba el Gato, fueron muy, muy, muy fuertes, porque el Gato tampoco se dejaba
meter los dedos a la boca, y menos de un jugador aficionado. En el ámbito aficionado nos dimos muy duro con el gato. Bueno, ¿y a ti quién te pegó? Salvo Pacho, que le pegó a todo el mundo. Es decir, Pacho le pega al portero de la casa, le pega cuando está entrando, eso está claro. Pero ¿a ti quién te pegó? No, mira que Andrés, ahorita no lo recuerdo, vuelvo y te digo, yo soy una persona cuando jugué fútbol estaba por los 80 kilos, mido 1,86, entonces no es una pelea que tú quieras cazar. Entonces, y también me hacía respetar en el campo. Entonces, pero yo creo que nunca llegué a temas pues que, de hecho, me caben en la mano las veces que me expulsaron en el fútbol profesional. Entonces, no era que yo me caracterizara solamente por la rudeza, más bien por cumplir. Algún día entendí, Andrés, eso me lo enseñó el profe Hugo Castaño en Envigado, me dijo: Andrés, ¿vos de qué te preocupas? Los defensas están para sacar el cero. Y ese día entendí mucho el juego mío, ¿verdad? Él lo sintetiza, hay que sacar el cero. Si tú, a partir de un liderazgo colectivo, del aporte que tú le haces a un 4 o a un 3 o a un 5, que son las líneas defensivas, logras sacar ese cero, tú cumpliste. Y sobre esa medida estás arreglando tu contrato el próximo año. A partir de esa frase entendí mucho el juego, Andrés, Martín. Bueno, vamos a hablar ahora de las partes tristes, que es, y yo lo dicen los jugadores mucho, es el descenso. Ahorita que estuve preguntando y me dijeron, no, Guapacha jugó en segunda. Me acaban de decir que no jugó casi en segunda, pero sí tiene una mancha como va a tener el Cali. Coma mierda. Y claro. es que te tocó descender, ¿con qué equipo fue? Con el Pereira. ¿Eso cómo es? ¿Cómo son los últimos 4 partidos de un equipo que va descendiendo? Es un estrés muy fuerte. De hecho, también lo volví a vivir, pero rescatando el equipo. Esa es una de las cosas bonitas que tuve. Pero primero les cuento lo del Pereira. Cuando llego al Pereira yo tengo 19 años y es mi primera experiencia profesional, mi primer contrato. Ahí compartí con Víctor Aristizábal, con Matamba, con un paraguayo muy técnico, Espínola. El profe era un señor a quien respeto y admiro, y se abrió un campo en el fútbol, el profe Tucho Ortiz, que me dio la oportunidad de ser profesional. Y sobre esos finales, pues sabíamos que estábamos arrastrando los números negativos de temporadas pasadas, y entonces que se podía dar el descenso, como de hecho se dio, y fue triste, pero pues yo no lo alcancé a asimilar tanto, porque, vuelvo y te digo, estaba muy joven. Durante la etapa de ese primer año, en varios momentos, varios jugadores de mucha más experiencia me hicieron sentir lo que ya era el fútbol profesional. Recuerdo una frase del Panzer en un partido que estábamos muy blanditos en defensa, y me dice: hey papá, estás jugando con la comida de mis hijos y tengo que pagar el colegio esta semana. Entonces, frases como esa dentro de un partido te ubican en qué es lo que se está jugando, y que el ámbito del fútbol profesional es un trabajo como cualquier otro, en los que se generan también escenarios y contextos de estrés. Y eso es básicamente en lo que redunda, que tengas que salir a la cancha con la obligación de ganar cuando hay 3 escenarios posibles: ganar, perder o empatar. Entonces, cuando tú sales con la obligación de ganar, es bien complejo. Guapa, y ya cambiamos entonces a la parte en su estudio. Usted contaba ahorita, por ejemplo, para no ir más lejos, que jugó con Aristizábal, el que Maturana dice que es el mejor jugador del mundo sin balón, que es una frase, una locura. Pero a lo que hoy es usted, bueno, ya aclaramos, hoy en día es abogado, Andrés ya lo dijo. ¿Usted se prepara en algún momento siendo futbolista para el retiro, por ejemplo? Y usted dice, quiero ser abogado, ¿el camino va a ser por el lado del derecho deportivo? Esta es muy buena pregunta, Martín. Yo identifiqué que en el deporte, y específicamente en lo que viví en el fútbol, hay unas relaciones muy dispares. Y entonces empezar a ver esa transgresión de derechos de forma tan flagrante te empiezan a invitar a ver otros escenarios. Y bueno, aquí no hay quien defienda la parte débil. Y más o menos en el camino, en ese trayecto de esos 12 años de fútbol profesional, ya me iba inclinando como a saber qué era lo que iba a estudiar. Lo traté de hacer estando en Envigado, y muy complejo. Salir de un entrenamiento a una clase es muy complejo. No lo logré hacer. Les voy a contar otra anécdota cortico,
Ya Todo bien. siendo profesional y docente en la Escuela Nacional del Deporte, se me presenta un jugador de las divisiones inferiores del Deportivo Cali del Somarzo que venía a entrenar. Me sacó una lágrima, porque rememoré lo difícil que era salir de un entrenamiento para el aula. Hoy, con la virtualidad, yo creo que estos escenarios posibilitan esa formación, pero hacerlo presencialmente es muy complejo cuando los entrenamientos, pues, en realidad son tan agotadores. Entonces no lo hice durante mi fase de profesional, de futbolista profesional. Me formé como abogado una vez terminé. Pero yo siempre he dicho, y puedo estar equivocado, y creo que lo estoy, que uno tiene mucho tiempo para estudiar, para leer por lo menos, cuando es jugador de fútbol, porque, a ver, y seguramente estoy errado y tú me corregirás, uno llega al entreno a las 9, o en Cali a las 8 porque hace más calor, y se demora en Cali 30 minutos para llegar, entonces puede levantar a las 7, entrena 2 horas o 3, entonces a las 11:30 está listo, almuerza y echa siesta, y a las 3 puede estar hasta las 10 estudiando o leyendo. Yo acá, ojalá lo podamos traer, hablé ayer con el papá, Andrés Ginás está estudiando, y es mi percepción, y lo hablamos hace poco en otro podcast, es que al club de fútbol no le interesa un jugador informado, y que por lo tanto no lo van a invitar ni le van a ayudar a que estudie. Y a la universidad, que es como son los dos extremos, tampoco le interesa tener un jugador de fútbol, entonces tampoco le van a ayudar. Pero no tiene uno tiempo de estudiar mientras está haciendo futbolista profesional, quitando los viajes. Sí, como te digo, Andrés, yo en mi época lo traté de hacer y a mí se me hizo muy complejo, porque ya estaba fuera de mi casa, estaba yo solo. Yo creo que en el contexto en el que alguien esté rodeado de su familia, en la ciudad donde se crió y se formó, yo creo que ahí habría un escenario más propicio. Pero los entrenamientos, Andrés, son muy agotadores. Yo te digo que yo recuerdo y con mucha ingratitud las pretemporadas. Sí. Y en pretemporada yo llegué a subir las escalas del apartamento de lado, de la cantidad de kilómetros, de trabajos de potencia. Hoy hay un entrenamiento mucho más específico, en el que no hay tanto desgaste, pero yo te digo que sí, las jornadas son muy fuertes, Andrés, y muchas veces, tanto es así que la jornada se hace tan fuerte que a veces no hay entrenamiento sino una sola jornada, en la que tú pensarías que el resto es de tiempo libre. Pues no, ahí hay un entrenamiento, y en esos términos los tratan los preparadores físicos, entrenamiento invisible: comer bien y dormir bien. Eso sí que te recupera. Comer bien y dormir bien te recupera. Ahora, entrenar fuerte, una sesión fuerte, recuperarte en un espacio corto para salir a una clase, es lo que yo no veo a veces tan viable. Pero tú hablas de una competencia que es muy buena, y es así, en esa sí deberíamos formarnos todos los deportistas desde el semillero, es en leer, porque tú te puedes también autocapacitar con una lectura de tu interés. Si te gusta entender el juego, pues hoy hay libros de Valdano, de Bielsa, del entrenador Phil Jackson en básquetbol. Siempre tuve ese buen hábito, y ese sí lo rescato de mis padres, que siempre me dijeron: le hace esto, le hace otro. Porque Valdano decía que él llegaba con libros y se le burlaban. Yo es que teniendo 4 horas tranquilas, sí, puede que uno esté fatigado, pero 4 horas tranquilas, que normalmente uno lo logra en los aeropuertos, 4 horas tranquilas para leer es un tesoro. Entonces yo creería que ese es un buen hábito que debe trasladarse desde la formación a los deportistas, no solamente en el fútbol. No. Porque sí que es cierto que una buena lectura te forma. Guapa, ¿y cómo va entonces ya la parte de abogado? O sea, usted se gradúa y hoy en día, ¿a qué se dedica en este momento, por ejemplo? Ah, qué buena pregunta, Martín. Pues, yo a pelear con Charria. Seguí formándome y logré hacer una maestría en Derecho Deportivo Internacional con la Universidad de Lleida, cosa que le agradezco al Comité Olímpico Internacional y al Mindeportes. Ellos a veces dicen que yo soy un mal agradecido porque les doy muy duro.
Eso está bien. Deportes y al Comité Olímpico. A veces no logro identificar bien sus dinámicas en pro del deporte, pero a ellos les rescato que me dieron una beca para estudiar. Y ahí y eso sí que mejoró mi ejercicio profesional, porque me amplió el horizonte de los organismos deportivos, y hoy me dedico en un 100%. Hoy trabajo en un despacho y soy el encargado del área específica de Derecho Deportivo. Te cuento, Martín, que todos los días me llegan cosas que tienen que ver con deportistas, no solamente de fútbol. También he tramitado cosas de patinadores, pesistas, en el ámbito del voleibol. También en estos días llevé un proceso, los deportistas de hockey, natación, también he llevado algunas cosas, pero casi que todo va enfocado en el ámbito del derecho del deporte. Ok, yo siempre jodo a Andrés con que él es el Marlon Becerra de la abogacía deportiva, porque si es la diva acá de la abogacía, pues, en Colombia sobre todo. Y también en varios lugares en el exterior. He entendido que Andrés, por ejemplo, en Paraguay es un tipo bastante respetado. Pero le pregunto por gente no tan respetada, entonces pongámoslo así. Porque, y se lo digo a ustedes una vez que vimos la final de la Champions en la casa de Andrés, un tipo como González Alzate, por ejemplo, o Yesurún, o todos estos manes que realmente están ahí atornillados y no se salen, pues no son personas del agrado de ninguno acá, y sobre todo no son personas que sean, bueno, dicho, que le ayuden al fútbol. Como dicen los Cadillacs, no me sentaría en tu mesa. Sí, tal cual. Buena frase, Vicentico. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo le ve usted la solución? O sea, yo sé que esto tiene vuelta, digamos que hay solución, porque además, y lo hablaba con Luis, nuestro productor ahorita, estos tipos no han hecho sino ponerle trabas al fútbol femenino, por ejemplo, y en este momento sí están comiendo viático parejo en Australia en el Mundial y felices, y ahí sí apoyamos al equipo y todo, cuando realmente no hay liga. Somos el único país dentro de los primeros 25 del ranking FIFA que no tiene una tercera liga, una tercera división. Esa es la mayor pelea de Guapa. Y no, yo sé, Guapo ha sido bastante sindicalista en este sentido. No, eso no es sindicalismo. No deje de hablar huevonadas. Eso Pero, no es sindicalismo. No me regañé, güey. Pero lo que yo creo es que, o sea, pero no, sí, usted le ha armado sindicato bien a estos manes. Y está bien, yo estoy de acuerdo con sus posiciones, pero ¿usted cree que esto tiene arreglo? Es mi pregunta. ¿Y cómo? Pues ahí hiciste varias preguntas, Martín. Yo te voy a responder con la primera que identifico, y es que hay una deuda histórica del Ministerio del Deporte con el tema de la inspección, vigilancia y control. Esas tres palabras abren la puerta de la responsabilidad del Estado desde la Constitución. El artículo 52 también designa al Ministerio del Deporte bajo esas tres facultades de inspección, vigilancia y control sobre todo el Sistema Nacional del Deporte. Y lo que uno identifica es que el Ministerio no hace esta inspección. En algún momento, te estoy hablando hace por ahí 10, 12 años, hablé con una jefa, una directora de la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control. Me dijo: Andrés, si nosotros aplicamos la triple atribución de la que habla la Constitución al fútbol, el fútbol se acaba. No, cambia. No se acaba, cambia. Se mejora. Pero yo soy del pensar, y que personas como Andrés Charria, como yo y como otros colegas, estamos es para transformar esa realidad. Y ahí usted lo identificaba a través de dos personajes. Ramón Yesurún se equivoca cuando dice y habla de los verdaderos dueños del fútbol, y identifica 36 clubes profesionales. ¿Por qué se equivoca? Porque de hacer lectura de los estatutos, ahí hay 34 que también ponen votos, que son las ligas. Entonces aquí cabe otra pregunta: si las ligas, que son 34 en Colombia, las ligas deportivas de cada departamento más Bogotá y Fuerzas Armadas, en realidad quieren que haya una mejora del fútbol y que articule el fútbol aficionado con el fútbol profesional, como ocurre en todo el mundo. Yo el año pasado estuve en Brasil, y las federaciones brasileñas estaduales funcionan de esa forma, como si fuesen unas ligas. Analizar el sistema de ascensos del fútbol argentino, el fútbol inglés, el fútbol italiano, español, se mejora a partir de estas dinámicas. Entonces aquí sí que estamos en deuda a estas entidades y estos dirigentes en procurar una mejora.
Yo les pregunto, ¿qué sería sacar una selección Colombia de un ámbito de 3 ligas? Primera C, Primera B y Primera A. Mascherano fue uno de los jugadores más representativos de la selección argentina y fue elegido para ser seleccionable por Argentina de jugar en el sistema aficionado. Entonces, esas son las cosas que nosotros proponemos. Yo me circunscribo en el ámbito del constructivismo, es presentar críticas de la mano de una propuesta. Claro. Presentar una crítica por el hecho de presentarla no es conmigo. Es que hay un proyecto que no ha sido considerado. Hay un tema... 3 categorías al fútbol profesional. Hay un tema interesante, yo lo hablé con Rodrigo Pardo, que fue ministro del Trabajo cuando iban a hacer una ley del deporte. Es que hay apenas 900, máximo 900 jugadores profesionales, porque son 36 equipos con nóminas de 25, son 900. Cuando uno está metido en el fútbol se da cuenta que hay una cantidad de muchachos que se pierden porque no caben. Es como en Transmilenio, no caben. Y entonces, claro, no, es que si le aumentamos, no sé, 40 clubes más, pues son muchísimos más, es el doble más del doble, son 1.000 jugadores más. 1.000 jugadores más que pueden empezar a nutrir, pero por eso es que acá las divisiones inferiores tampoco son tan poderosas, pues porque no se hace necesario. Pero cuando uno va a Argentina, que es lo que yo conozco, y hay partidos de 7ª categoría, de 5ª y de 3ª, es porque hay un sistema que absorbe toda esa cantidad de muchachos que la mayoría no van a ser como Guapacha, que estuvo 9 años pegándole una pelota como profesional, pero está la posibilidad de ver más. Es que acá, y lo que es más ingrato, y no tengo nada contra eso, tengo grandes amigos, es que hay jugadores de 39 años y hay pelados muy buenos de 17, 18 años que no caben físicamente, porque pueden llegar a Santa Fe, a Millonarios, y dicen, mire, yo soy buenísimo, y ya tengo los 25 y no tengo una tercera que esté disputando un campeonato para eso. Y es que yo creo que igual una tercera es muy poco. O sea, ahorita Guapache ponía el ejemplo de Argentina y España. No tenemos, mejor dicho, en serio están... 4ª y 5ª. Claro, tienen 4ª y 5ª y además tiene un problema gigante y es que... Luis está escribiendo Yuri. Luis. Y es que el problema gigante que veo yo, perdón que me distraje, es que, mejor dicho, vean en este momento cómo está España con las elecciones. Pedro Sánchez, el Partido Popular, todo está complicadísimo e igual tienen una real federación que realmente se va a organizar todo. Y bueno, es que el ejemplo de Inglaterra es diciendo porque los ingleses son genios. Pero... No se necesita mucho, yo creo, para tener esto. Y acá está. Es que acá Martín, está. Andrés, para complementar un poco de lo que decía Charria, yo me voy a referir a los estados financieros de la Federación en el 2020 y voy a tocar un tema pues bastante fangoso, que fue la multa de la superintendencia por 16.000 millones de pesos. En la reventa de boleta. Por la renta de la boletería. Resulta que los estados financieros de la Federación del 2020 dejan claro de dónde se sacó el dinero para pagar la multa, y se sacó del fútbol aficionado. Luego usted no le puede venir a decir al fútbol aficionado que no hace una primera C porque no hay dinero, y tampoco puede decir que no hace una liga profesional por lo mismo, cuando claramente los estados financieros de la Federación, que son bastante confusos, por ahí tienen un apartado, y si quieren se los comparto, en el que habla de repartición de utilidades. Hágame el favor, una entidad sin ánimo de lucro repartiendo utilidades. Yo la verdad no es mi fuerte el derecho societario, pero aquí hay varios reparos que hay que hacerle a esas entidades de su dirigencia. Guapa, tú tienes 2 hijos, ¿te hubiera gustado o te gustaría que uno fuera futbolista profesional hoy? Tengo 3. Sí, pero bueno, sí. Dos hombres. Tienes razón. No, ¿y por qué quita que la mujer sí, no? por eso no. Si la niña también, claro. Sí, ¿te gustaría hoy? Porque yo hablé alguna vez con Belmer y con Bonner Mosquera, cuando empezaron a hacer Acolfutro, que yo empecé también allá, y decían que ellos no les gustaría, estamos hablando 20 años antes, que ellos no les gustaría tener a un hijo jugador de fútbol. ¿A ti te gustaría? Es decir, dirías, hombre, está bien, disfrute, o por lo menos, o es una buena carrera, o no lo harías. Es una carrera muy sufrida, y tal vez mis hijos nacieron en un contexto mucho más bondadoso. Yo no nací pues en la pobreza en la que nacieron jugadores como Juan Guillermo Cuadrado. Yo creo que ese componente, esa sal, esa hambre que llaman, entre comillas, sí que sirve como un detonante para un movilizador social como lo es el deporte. Yo de pronto
no nací en esas deficiencias económicas de esos hogares, de Juan Guillermo, incluso el mismo Juan Fernando Quintero, Mao Molina, que todo el mundo lo ve tan con su carita de modelo, pero Mao es de los barrios bajos de Bello. Entonces, ese componente económico de necesidad a veces sí que hace falta para tener un buen deportista, para que tenga esa sal, esa hambre que hay veces se necesita para salir de un contexto. De hecho, lo vemos a diario, o en el ámbito en el que yo me muevo, que es el deporte aficionado. Veo muchachos que en territorios en donde no hay otra posibilidad. Tengo un cliente que tiene los jugadores, los trae de Bojayá, Chocó. Y una vez trajo un jugador y a los 15 días se lo fichó un club profesional. O sea, se formó, fue al lado del río, de forma silvestre. Claro. Entonces, el deporte sirve como ese movilizador social. Bueno, pero Pero para responder la pregunta que me estoy yendo por las ramas, la verdad no, pues siempre concebí como me criaron a mí desde la libertad. A mí mis papás siempre me dejaron y siempre me dieron los 2.000 pesitos para ir a entrenar y volver. Y mis hijos no nacieron con ese ímpetu o esa disciplina, o yo tampoco se las trasladé. Mi hija trató de hacerlo en patinaje y lo hizo hasta cuando quiso, y mis otros 2 hijos no. Uno se dedicó a pintar y al otro le gusta más el tema del deporte electrónico. Ah, bueno. Tú jugaste con un hermano, ¿no? ¿Alcanzaste a jugar con él? Es decir, hay 2 guapachas profesionales. Sí, mi hermano fue Selección Colombia, Charria. ¿Sí? Selección Colombia con el profe Reinaldo Rueda. Él gana el cupo al Mundial de Australia y se rompe el cruzado. Y yo creo que ese momento a él le parte en 2 su carrera. Hay gente que dice, los dirigentes dicen, el que jugaba en su casa era su hermano. Eso iba a decir, ese era el bueno. Tienes razón. Ese era el bueno. ¿De qué jugaba? Mi hermano, esa era otra ventaja que tenía. Jugaba de lateral, de volante, de central. Alguien decía, era la ñaña de Reinaldo Rueda. Y todavía son muy buenos amigos. El profe Rey es muy cercano a la casa. Y sí que siempre quiso a mi hermano porque le suplía de lateral, de central, de volante. Alguna vez también por ahí el profe Desiderio, que es un argentino que se quedó aquí en Cali formando jugadores, también lo puso de arquero. Y el profe Desiderio me ve a mí, hoy un señor ya de más de 80 años, y me dice Sadielito. Mi hermano se llama Sadiel antes. ¿Y se acuerda de mí a través de mi hermano. ¿Y en qué equipo jugó tu hermano? Jugamos juntos en Envigado. Jugamos juntos en Envigado, fuimos compañeros pues creo que una temporada y media, y jugamos también en contra varias veces, él estando con Cortuluá creo, luego en el Pereira. Él jugó en Cortuluá, en Pereira, en Quindío, en Envigado, y por ahí también se fue a lo último a Centroamérica. Ah, no joda, no sabía. Guapa, y entonces llega según Wikipedia, perdón, lo pongo así, pero es que esa es de Wikipedia. Esa es mi fuente de sabiduría. Dice que usted se retira en el 2009. Llevamos 15 años ya. Llega al retiro y pues evidentemente usted la logró en este momento. Además también dice Wikipedia, es el presidente de la ACFA, Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol aficionados, la cosa, bueno. Pero la pregunta es, y además sí, cargo rimbombante y todo, pero llega, ese mismo momento le llega evidentemente a todos los jugadores. Cuando se retiran, ¿qué hacen? O ¿por qué muchos no preparan el retiro? Es lo que yo veo, que hay mucho que entonces, bueno, sigue su vida de técnico, pero pocos pegan, un gamero, pues, una cosa así. O hace una academia. O tiene una academia, o últimamente hay unos que también apoyo muchísimo, que es el restaurante. Pero sí, entonces, ¿qué hace hoy en día? ¿O cómo uno prepara el retiro? Tengo entendido que Guapa empezó vendiendo carros, y me corregirá él. Sí, pues tuve un amigo, bueno, a mí la época del retiro me viene con otro tema bastante complejo, que fue mi separación. Es una cicatriz de por vida. Me separé, un tema muy complejo, pero me sirvió para hacer, y voy a traer a colación un título de una canción que yo rememoro mucho porque me permitió hacer un alto en el camino al grupo Nietzsche. Hice un alto en el camino y yo, bueno, aquí ya se acabó el fútbol y me queda toda una vida por delante. ¿Qué me voy a poner a hacer? ¿Ya? Y ese momento fue
fue bastante neurálgico en mi carrera, porque ahí fue que decido, yo voy a hacer algo con mi vida, voy a recomponer el camino, en el sentido de que había que estudiar. Y como dice Andrés, un buen amigo que tuve en Pereira me dio la oportunidad de trabajar en su empresa, una empresa muy buena, muy reconocida, sobre todo en Pereira, y me permitió adquirir esa competencia de la venta de vehículos. Y con eso me pagué la carrera. Luego también en esa misma empresa aprendí a vender propiedad raíz, lo que llaman en Estados Unidos como un realtor. Un realtor. Un realtor. Y entonces me pagué la carrera vendiendo vehículos y propiedad raíz, y mucha gente me recuerda en Pereira. Tengo muchos amigos en el eje cafetero porque les ayudé a hacer negocios con su vehículo, con su finca, con su apartamento, a conseguir créditos, a pólizas y todo ese tema, o sea, muy tema también relacionado con lo jurídico. Entonces, por ahí va la cosa. Pero esa fue mi preparación, Martín, para contestarte. Es un tema todo el mundo no lo sabe gestionar. El día después que ya no tienes un contrato. De hecho, como crítica a Colfutpro, a la Asociación de Futbolistas Profesionales, al día siguiente que no tienes contrato, pues ya no tienes razón de estar en la asociación. Y eso me parece un error gravísimo. No, pero en Argentina sí. Además sigue cotizando para la pensión, que eso es uno de los temas más dolorosos de los jugadores. Es decir, lo que pasa es que eso no funciona. Pero yo tengo una pregunta y seguimos en el retiro. ¿A ti no te ofrecieron más contrato? Es decir, ¿te retiraron o tú dijiste no voy más? No, mira que Andrés, cuando decido dejar de jugar fútbol, porque fue una decisión personal, habían técnicos que me estaban invitando de nuevo a jugar en la categoría B, donde jugué en 2 equipos. Yo jugué en el Bajo Cauca, en Caucasia. Nunca más me volvió a dar calor después de vivir en Caucasia 6 meses. Nunca, de verdad. Ni estando en Barranca Bermeja, la gente decía, uy, qué calor. Yo le decía, no, usted no conoce Caucasia. Ya, y entonces estuve en el Bajo Cauca y también estuve en Pumas de Casanare, donde un gobernador con dinero público pues financiaba el equipo, y eso le generó unos problemas serios que lo llevaron a la cárcel. Incluso también una relación ahí medio oscura con un tema pues que no podemos ocultar en Colombia, como es el paramilitarismo. Pero, ¿te retiraste o te retiraron? Dijiste, no más, y me están ofreciendo un contrato de trabajo y no quiero. No me voy a ir a Caucasia, pero fuiste a La Paz, ¿no? El último ofrecimiento que me hicieron fue Real Sincelejo, creo. Real Córdoba, creo. Era un club por allá en Cereté. Y yo con un pañuelo aquí en la garganta le dije al técnico que no. Dijeron, profe, yo tomé una decisión y no voy a jugar. Y entonces al otro día... Pero fue muy duro, Andrés, decir. Y al otro día dices, bueno, ya no soy jugador profesional. Voy a ver si hago una academia, voy a ver si me contratan de asistente técnico, o de una vez dijiste, voy a buscar otra cosa, y apareció la venta de carros. No, nunca pensé en el tema de la formación deportiva. Muy curioso, Andrés, cuando ya iba como en 8º semestre de Derecho, unas personas del sitio donde yo vivía en Pereira me dijeron, venga, ¿por qué no nos ayuda a formar un club? Yo les dije, listo, hágale, yo les ayudo. Y yo me estaba vinculando tanto que ya resulté como dirigiéndolos. Y en 8º semestre, yo dije, no, un momentico. Yo ya los ayudé aquí a constituir esto, yo sigo con mi carrera porque se me están dando posibilidades, era para seguir como dirigiendo. Y yo quería era ser abogado. Bueno, y entonces Martín es el campeón. Martín es el goleador del torneo. Qué pena estoy interrumpiendo, pero es que me gusta. Porque Martín es el goleador del torneo de la Javeriana de fútbol. Fue, no, pues claro. ¿Tú en la universidad había torneo? En la universidad donde estudié, sí. Sí, y jugabas. Era la estrella del equipo. Porque es que sí somos muy malos. De hecho, me ocurre, yo estudié becado, Andrés. Yo estudié becado también en el pregrado, porque hacía parte de la selección. Y me abrí un campo en la selección de la Universidad Andina. Y el profe primero me invita a ser su asistente, y entonces yo le digo al profe de bienestar universitario que nos dirigía, muy amigo mío, y le decíamos Garra, de cariño, Garra. Y le dije, Garra, vení, yo porque es que no puedo jugar. Y me dice, Ascur prohíbe a los jugadores de más de 28 años. De verdad. Y entonces yo, ¿cómo así? Y yo estudiando Derecho, pues le hice un derecho de petición a Ascur para que me dejara participar. No me contestaron y presenté una tutela. Y la tutela me permitió jugar la eliminatoria con la universidad, que tenía una razón de ser. Si yo jugaba con la universidad, pues me becaban. Y
y mantuve la beca, pero jugué la competición de Ascul por una demanda, por una tutela. Es que él es combativo. ¿Y de central también? ¿O ya ahí no puedo jugar de 9? ¿Central? Martín, tengo mi mercado. En el fútbol de rodillones a la gente no le gusta hacer defensa y esa es mi posición natural. Entonces me pelean en el sistema de fichajes de los rodillones. Hay un torneo, después hablamos otro día o fuera, hay un torneo donde uno puede llevar gallos tapados a la final. Entonces, de pronto, si hay una final en Medellín, si hay una final, uno dice, les tengo el jugador, y vas y juegas la final y de pronto la ganas. Pero, bien, entonces, derecho, simultáneamente, finca raíz y vehículos y derecho. ¿Y saliste y directamente a derecho deportivo o a qué? Andrés, ese tránsito, ese limbo en que te dan la tarjeta provisional y luego la tarjeta en firme de abogado y dice, bueno, ya tengo esto y ¿qué voy a hacer? Yo estoy en ese. Ah, bien. Mira que uno siempre dice, bueno, mando mi hoja de vida. Pues yo la verdad no tuve esa oportunidad. De hecho, sí lo hice alguna vez a un club de la B. Ni siquiera consideraron mi hoja de vida. No. Y dije, no, aquí entendí que tenía que hacerme mi propio nicho. Y empecé Martín, te voy a dar un consejo. Si quieres trabajar en el ámbito del deporte, pues yo los negocios que primero obtuve fue de ir al escenario deportivo, presentarme y como en la película Filadelfia, ir a entregar mi tarjeta. Okay. Entregar mi tarjeta, ir, conversar, hasta que te empiezan a llegar los primeros casos. Y hoy te cuento, no hay un día de la semana, no hay una semana en la que alguien no me venga con un caso de derecho del deporte. Entonces de eso te puedo decir que vivo. Y bien. De generar mi propio nicho. Bueno, Sí, Guapa, tiene nombre. para mí fue un placer, es uno de mis pupilos más queridos. La luz que alumbra la adelante, Andrés No, Chávez. yo que voy a alumbrar. Y yo candelillo nomás, pero no, yo no alumbro. Nada, Guapa, creo que esto complementa mucho otros programas que hemos hecho de jugadores que se retiran, de nuevas posibilidades después de terminar. Hablamos un poco de lo que debería ser un futbolista que termina y que se podría pensionar con el Sindicato de Cosas, pero pues no es el momento ni es el escenario. Muchas gracias. Esto es otro fútbol. Andrés Felipe es otro jugador de fútbol. No que fuera otro, sino que es un jugador distinto de fútbol que se dedicó al derecho y que hoy en día a veces pone en jaque a la dirigencia deportiva. Guapa, muchas gracias. No, muchas gracias Andrés, Martín, por la invitación y también rescatar nombres como Iván Vélez, que hoy tiene una maestría también Iván estudió administración en la Escuela Nacional del Deporte. Tipos tan interesantes como Diego Arias, tienen Johnny que tener Ramírez. todos ustedes en su radar. Johnny Diego Ramírez. Arias, volante 6 de Nacional, campeón de Copa Libertadores. Claro. Un tipo interesantísimo. Y Diego Arias es un tipo muy interesante. Iván Vélez. Jamel Ramos también es profesional en negocios internacionales. Hay gente muy interesante. Yo creo que hoy hemos sentado las bases, y se los digo porque así me lo han dicho cuando he tenido la posibilidad de hablar con ellos, de que han visto de alguna forma un ejemplo en uno. Y eso, pues, la verdad, genera un poquito también de orgullo de haber mostrado el camino a alguien más. No, un como me lo poquito no. mostraron a mí. Un poquito no, mucho orgullo. Y Mucho. me parece muy bien, porque además en este momento, por ejemplo, sé que Carmelo Valencia está terminando el bachillerato. Uy, eso sí, eso es maravilloso. Me parece esos supremamente videos son admirable. ese lo tenemos que traer. ¿No lo puedes ayudar a conseguir? Es maravilloso. Carmelito es un crack. Les voy a contar una historia corta de Carmelito. Claro, claro. En pretemporada con Envigado llevaban a todos los equipos a hacer sparring, copeombas, motobombas, copeombas, a estudiantil, a todos los equipos aficionados de Antioquia, y siempre venía Carmelo. Carmelo venía con todos los equipos. Era un tipo que ese sí era durísimo, marcar a Carmelo. Yo ya siendo jugador profesional y era aficionado, yo decía, este muchachito, uno le da y vuelve y se para y vuelve y te encara. Carmelo estaba destinado al éxito. Es un jugador muy perseverante en su forma de jugar, y miren la carrera tan bonita que hizo. Él se dio el lujo de retirarse. Sí, y ahorita los Terminar. videos que saca, las exposiciones que hace en el colegio, es un canto a la vida. Es un tipo que
que se da cuenta de sus limitaciones y que las puede superar, y lo que está haciendo Carmelo, ese lo vamos a traer. No, además usted piensa... Mackenzie también hace poco se hizo bachiller, de admirar. Claro. Y Jimmy Chará acaba de graduarse de arquitecto en Estados Unidos. Eso está bien. Hay otro fútbol, hay muchos, es decir, no todos son preparadores físicos, ni hacen escuelas, ni son periodistas, que creo que es lo que menos bien hacen, pero pues es que el fútbol es muy corto y afortunadamente el derecho o hablar bobadas al frente de un micrófono, que son muchos los que han durado mucho tiempo, dura más. Guapa pudo hacer ese tránsito que no todos lo hacen, y uno ve, y esa es otra cosa muy dolorosa, ve muchos jugadores muy jodidos. Yo me entero de Guigo Mafla, de Rubiel Quintana, jugadores, Apolinar Paniagua, que parece que es un indigente de la calle en Paraguay, muy, muy, muy doloroso. Entonces, pues ese también es un tránsito que hay que hacer y que hay que hacerlo bien. Felicitaciones, Guapa. No, muchas gracias. Hoy hay otro ámbito, la intermediación deportiva. Esta mañana vino un jugador con licencia de federación, ahorita están en tránsito, pues a la de FIFA. Acá lo preparamos. Acá no, en 3 puntos. Listo, un abrazo. Guapa, muchas gracias. Un Chao, abrazo. chao. Hasta pronto.